RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Hoy ya contamos con la presencia importante de la maestra Miriam Ponce, ha sido ex ministra de Educación, con quien vamos a conversar sobre este presupuesto del 5.1 para el sector y cómo debe de ser invertido. Maestra, muy buenos días, un gusto para nosotros es tenerla en el programa y como venía diciendo, hay un incremento ligero del presupuesto que va a permitir invertir en el sector. ¿Cuál es su opinión sobre este incremento de presupuesto y la necesidad de la inversión? Bueno, primero muy buenos días, Gilmer. Agradezco muchísimo la invitación. Este espacio, digamos, de reflexión respecto al presupuesto creo que es fundamental. Ustedes comparten conmigo que el sector de educación es fundamental para el desarrollo de un país. Para el año 2025, efectivamente, el presupuesto que se está asignando a educación, que incluye los 3 niveles de gobierno y a sus entidades, es decir, Ministerio de Educación, los organismos públicos descentralizados como el IPD, el CINEACE, la SUNEDU, las universidades públicas y, por supuesto, los gobiernos regionales y locales, va a ser de alrededor de 49.600 millones. Esto es de acuerdo al proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año próximo, ¿no? Presentado por el Ejecutivo al Congreso. Ahora habrá que esperar todavía que esto se apruebe. Ustedes conocen muy bien también que una vez que llega al Congreso, pues los presupuestos se revisan, ¿no? Y tienen que pasar por una serie de comentarios y aprobaciones, ¿no? Esto representa efectivamente un incremento importante de poco más de 3.000 millones con respecto al presupuesto inicial que hemos tenido este año, que fueron aproximadamente unos 46.500. Y en promedio es una asignación que de 4.8 que tenemos este año del PBI pase a un 5.1 más o menos de educación, en el sector de educación para el próximo año. Ahora, yo creo que es importante, por supuesto, siempre que haya un incremento en el sector. Y hay que evaluar cuáles son estas líneas o las prioridades o los ejes principales del incremento, ¿no? Entonces, por ese lado, contesto a tu pregunta de que me parece importante, hay que seguir trabajando para que no solamente sea el incremento, sino también la ejecución del presupuesto, ¿no? Un punto... Hoy, estando sí. a noviembre, habría que primero evaluar también cuánto estamos ejecutando en los diferentes niveles de gobierno. Sí, un punto importante, Sí. Es que el ministro ha indicado de que este incremento del presupuesto para el 2025 también va a ser para priorizar los recursos necesarios y financiar las asignaciones y los beneficios de los maestros, de los docentes, también de los auxiliares de educación. Nosotros sabemos de que hay un acuerdo con el Ministerio de Educación después de la huelga nacional escalonada, como veníamos indicando inicialmente, de un incremento ya no solo de 200 soles, sino 200 soles más que indicaríamos son 400 soles, que debe de salir de este 5.1, que es el presupuesto para el sector. Eso el gobierno tiene que cumplir. Pero acaba de decir usted algo importantísimo. Tenemos un presupuesto que ha oscilado entre el 4.2, luego regresó con el profesor Pedro Castillo el 4.1, del 4.1 al 4.6 y del 4.8, y ahora estaba en 4.6 antes de la huelga de hambre, y hoy genera un salto al 5.1. Pero usted ha sido ministra de Educación, quisiera preguntarle, si hay un presupuesto para el sector que nosotros decimos no es el que nosotros consideramos justo, porque el acuerdo nacional desde el 2003 decía que debíamos llegar no menor al 6% del PBI, ¿por qué no se ejecuta todo el presupuesto y se tiene que devolver cada año al erario nacional, al tesoro público, lo no ejecutado? ¿Qué es lo que pasa en el Ministerio de Educación?
Bueno, yo creo que hay varios factores que influyen, ¿no? Por ejemplo, estando ahora en noviembre, el sector de educación, incluyendo las universidades y otros pliegos, está aproximadamente en el 67% de avance de actividades y proyectos. O sea, está por debajo del promedio de avance a nivel de sectores que están aproximadamente en el 75.4%. Entonces, el pliego exclusivamente del Ministerio de Educación casi alcanza el 70%, realmente es bajo. Eso entiendo yo que se debe, por un lado, que algunos procesos se pueden haber caído, a lo mejor no sé, hubieron observaciones en algún proceso, y una vez que se caen estos procesos que se lanzan para convocatoria, es muy difícil que los tiempos te alcancen para poder llegar a ejecutar y volver a lanzar la convocatoria de algún tipo de programa, actividad o proyecto, ¿no? Entonces, ciertamente, este es un tema también de ir mejorando la gestión y ir trabajando con los especialistas desde el ministerio y buscando también algunos elementos que ayuden al sector público en general, no solamente al Ministerio de Educación, a hacer menos engorroso algunos procesos, ¿no? Es cierto que hay que cuidar muchísimo la transparencia, es cierto que tiene que pasar por una serie de procedimientos, pero también es cierto que se ha hecho tan engorroso, porque lamentablemente ha habido tanta corrupción en nuestro país, y la sigue habiendo, ¿no? Que uno tiene que ir buscando de poner algunos candados para asegurarse que las cosas marchen como tienen que marchar. Entonces, son obstáculos que se van poniendo en el camino, ¿no? Aparte de los plazos, digamos, que a veces terminan siendo bastante largos en cada uno de estos procesos, ¿no? Cuando se construye una institución educativa, el presupuesto del sector tiene que ser invertido en la construcción de esa institución educativa, y el presupuesto para el sector es anual. Pero cuando la construcción de una institución sobrepasa el periodo de construcción, es decir, está planificado para ejecutarse en el año, con el presupuesto del año, y hay instituciones educativas que se concluyen en 4 años y se generan un conjunto de adendas, el presupuesto no se ejecuta totalmente como se había planificado. Estoy poniendo como ejemplo lo que se genera no con una, sino con muchas instituciones educativas. ¿Qué ocurre con ese presupuesto que está planificado para la construcción de una institución? No se concluye, y ese presupuesto regresa al Tesoro y se planifica el siguiente año el presupuesto para esa misma institución educativa, ¿o cómo funciona eso? Bueno, normalmente los presupuestos son para ejecutarlos de manera anual. Entonces se supone que, salvo, por ejemplo, el caso concreto de lo que tenemos hoy en día con el programa de Escuelas Bicentenario, ¿no? El caso de Escuelas Bicentenario es un convenio gobierno a gobierno, y por lo tanto eso más o menos, ustedes saben que ha sido para 75 instituciones educativas y más o menos supera los 6.000 millones de soles. Esos 6.000 millones no se pueden ejecutar en un año, ¿no? Pero por eso es que para el próximo año alrededor de 1.300 millones, ¿no? Es lo que hay que terminar de pagar, porque las escuelas bicentenarias a las que entiendo se ha referido el ministro, que son para el próximo año, son aquellas que están dentro de ese paquete de los 75, ¿no? Entonces, ahí sí, es obligatorio para el Estado poder cumplir, y por lo tanto se va a asignar esos 1.500 millones, 1.300 millones recién el otro año, ¿no? Lo ideal y lo que corresponde es que se ejecute en el año. Ahora, tenemos en gastos de infraestructura, ¿no? Que tener en cuenta que hay algo que está pendiente todavía, ¿no? Y es que no solamente se trata de hacer mantenimiento a las escuelas o hacer construcciones nuevas, sino el costo de operación es algo que todavía está pendiente, ¿no? Que tenemos que seguir trabajando para que exista y se prevea no solamente un mantenimiento, sino la operatividad de las instituciones, el personal de limpieza, la vigilancia, el pago de internet, en fin, para poder garantizar todos los servicios básicos que se tienen, ¿no? Entonces, eso también es algo que creo que hay que seguir trabajando para afinar, y que las intervenciones que se hagan en infraestructura las incluyan anualmente, ¿no? Así es, un problema latente en el sector. Y justo nosotros que visitamos instituciones educativas, vemos que las instituciones están bastante deterioradas, nosotros solemos decir se están cayendo a pedazos, y nosotros le preguntamos, ¿por qué no hacen el trámite correspondiente para que, ¿no?, se tenga en cuenta la institución educativa, en remozarla, en reconstruirla? Y lo que nos manifiestan es que tienen un problema legal con
el lugar donde se encuentra ubicada la institución educativa. Es decir, el territorio, el terreno no está saneado. Y entonces nos hemos interesado por el tema y nos hemos dado cuenta que aquí en Lima Metropolitana hay una gran cantidad de instituciones educativas que están ubicadas en terrenos no saneados. Por ejemplo, en Independencia hay una institución educativa, José Gabriel Condorcanqui, que se encuentra en un territorio, en un terreno no saneado. Entonces, por eso es que no se puede construir o reconstruir. El Ministerio de Educación está abandonando este tema legal, ¿no?, por muchísimo tiempo y eso con el tiempo puede generar problemas. ¿Usted conoce sobre esa situación que nosotros hoy día hemos encontrado como una caja de Pandora? Por supuesto, por supuesto. Nosotros estuvimos trabajando justamente con la viceministra Altavás, muchísimo este tema, ¿no? Porque había que asegurar que justamente las instituciones educativas estén saneadas. Y se avanzó bastante el trabajo en relación a eso. Hay un proceso, se hizo inclusive toda para facilitar a las instituciones educativas e inclusive a los gobiernos regionales, se trabajó con ellos con una guía, digamos, para que tuvieran paso a paso lo que tenían que hacer para poder sanear esas instituciones educativas. A nosotros, por lo menos en la gestión, nos preocupamos mucho de sincerar también las cifras de infraestructura, porque, como bien ha señalado, la situación de la infraestructura educativa en el país ha sido abandonada durante muchos años y es una situación crítica, ¿no? Yo tuve la oportunidad de presentarlo en el Congreso de la República y sincerarles y ponerles en transparente cuál es la situación realmente de las escuelas, cuánto nos falta, ¿no? Y lo que implica en términos de inversiones, que son miles de millones de soles, ¿no? Y eso requiere entonces una planificación que nos permita asegurar una inversión real en la infraestructura educativa, porque es lo que pone en riesgo además la integridad de todos nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, hay que sanear efectivamente los locales, ¿no? Pero también hay que asignar un presupuesto para la operatividad. ¿Dónde te diría que está lo complicado? A veces hay que tener en cuenta que todos estos incrementos de presupuesto para educación, como por ejemplo el próximo año, que es más de 3.000 millones de soles, requiere reasignar prioridades para el Ejecutivo, ¿no? Y esto implica una mayor recaudación para el próximo año para poder cumplir con ese incremento, ¿no? Entonces, porque, se propone un incremento, pero también de dónde vienen los recursos. Hay que asegurar que haya mayor recaudación, que haya mayor número, digamos, de contribuyentes para que podamos tener ese presupuesto, ¿no? Y en ese sentido hay que ser conscientes también de que infraestructura requiere un incremento muchísimo mayor todavía del que se ha estado asignando por más esfuerzo que esto signifique, ¿no? Es la integridad de nuestros alumnos y tenemos que hacer algo diferente para poder asegurar las condiciones que les aseguren, digamos, que ellos van a estar en buen recaudo, ¿no? Uno de los problemas grandes que tenemos es infraestructura, pero no solo es infraestructura, es alimentación de nuestros estudiantes. Se ha generado, por ejemplo, un proyecto de las instituciones educativas de jornada escolar completa, que en su sentido lógico es bueno, porque nosotros también hemos estudiado en instituciones educativas en esos años. En el turno de la mañana nos íbamos a nuestra casita, luego regresábamos en la tarde y estudiábamos en el turno, también ambos turnos. Pero el movimiento siempre tiende a tener diferentes características como pasan los años, ¿no? Nosotros estudiábamos cerca de nuestros colegios porque vivíamos cerca. La migración de la población hacia la capital hoy día no permite eso, porque hay estudiantes que se trasladan y tienen problemas para ir y regresar a su casa y volver en la tarde, ¿no? Entonces la cantidad de horas es elemental, pero cuando se genera este tipo de proyectos de instituciones educativas de jornada escolar completa, también hay que asegurar la alimentación de nuestros estudiantes. Ellos están hasta las 3:45 de la tarde y si no almuerzan en el turno de la tarde, esos estudiantes van a tener problemas de aprendizaje, ¿no? Y cuando se tamiza o se mira desde lejos con una evaluación como es la prueba PISA, vas a encontrar resultados deficientes. O sea, la responsabilidad no solo es del estudiante ni del maestro, sino todo un conjunto y es el Estado. Entonces, en el tema de alimentación, yo no entiendo, y verdad nosotros nos hemos preguntado siempre, es por qué se devuelve dinero al tesoro público cuando podemos invertir
en la alimentación de los estudiantes que están, por lo menos en los colegios de jornada escolar completa. Yo no entiendo, por ejemplo, cuando el alumno de primaria no está en la institución porque tuvo que salir, no se comunicó, viene Caliwarma y no se puede otorgar esos alimentos a los chicos de educación secundaria que están en el primer año, por ejemplo, porque está prohibido y el profesor directivo puede tener procesos administrativos disciplinarios. O sea, ¿qué está pasando con la administración de la educación? O sea, aquí tenemos que encontrar lógica. Entonces, es necesario invertir en alimentación, es necesario invertir en la salud de nuestros estudiantes con la dotación de psicólogos. Por ejemplo, del Colegio Ricardo Palma creo que están, ya cerraron el contrato con el psicólogo que había porque solamente hay presupuesto para el mes el mes de septiembre, octubre creo, ya cancelaron. O sea, octubre, noviembre, diciembre ya no hay psicólogo. ¿Y se va a devolver dinero al Tesoro Público? Sí, no, agradezco todas tus reflexiones, siempre estoy totalmente de acuerdo en lo que has señalado. Es decir, yo creo que tenemos que caminar hacia una autonomía de las instituciones educativas, a una mayor confianza con los líderes educativos, nosotros los maestros, y yo como maestra te lo señalo, tenemos que realmente comenzar a liderar el sector, ¿no? Y a demostrar que nuestra gestión puede ser muy eficiente, porque se ha hablado mucho de la autonomía de las escuelas, sin embargo no hemos avanzado casi nada en la autonomía de la escuela, ¿no? Y realmente en cualquier país, digamos, los directivos de una institución educativa son los que gestionan los recursos, gestionan no solamente los recursos financieros, sino también los humanos. Sin embargo, no se tiene desde nuestro país todavía un avance hacia esa autonomía, ¿no? Y muchas veces toda la normativa que es engorrosa, además que es muchísima, que hay que centralizar, o sea, hay que reducirla, ¿no? Porque más es lo que confunde, ya no sabes cuál es la norma que está, digamos, vigente, ¿no? Porque siempre hay cambios en el camino y cada gestión va cambiando una que otra cosa. Entonces, debería reducirse y tener las cosas bastante más claras para ir generando mejores propuestas, ¿no? Que permitan esta flexibilidad para cosas que son elementales, ¿no? Entonces, también es cierto que no es lo mismo el Estado que trabajar en lo privado, ¿no? Eso lo sabemos todos. Hay una serie de, digamos, de candados, de cosas que te tienes que asegurarte para no ser acusado de repente de que malversas fondos o de que estás utilizando algo indebidamente. Entonces, también los directivos tienen temor, ¿no?, a hacer algunas gestiones. Y esto pasa por revisar desde lo legal cuáles son aquellos aspectos y condiciones que tenemos que cambiar en el sector de educación para hacer esto mucho más flexible, para hacer esto mucho más llevadero y que sobre todo beneficie al sector de educación y a las instituciones educativas que requieren esa autonomía y poder tomar ciertas decisiones de su día a día, ¿no? Entonces, hay mucho por trabajar en ese sentido y yo creo que estamos acostumbrados pues a que sea el Estado el que da, el que verifica, el que hace cada cosa, ¿no? Y el proceso de descentralización realmente no avanza como debería avanzar en el sector de educación, ¿no? Estuvimos trabajando con los gobiernos regionales muy bien y creo que eso se tiene que seguir fortaleciendo porque las realidades son distintas. Yo siempre he dicho que no entiendo por qué las políticas públicas en educación tienen que ser las mismas para todas las regiones, porque la selva y la Amazonía es muy diferente, ¿no? Y te pongo un ejemplo claro. En las normativas de todos los años se señala que cada gobierno regional puede iniciar, digamos, el año escolar en la fecha que considere según las características de su región. Sin embargo, a pesar de que está eso explícito, normalmente todos empiezan según la fecha que se marca en términos, digamos, referenciales a nivel nacional, ¿no? Entonces tenemos que arriesgarnos también como regiones a decir, bueno, en mi región se necesita, vamos a tener vacaciones en otros momentos, cumpliendo con las semanas requeridas, pero según nuestra realidad necesitamos eso, ¿no? Entonces, hay que seguir caminando en el proceso de descentralización para tener mayores, digamos, resultados en función de lo que es nuestra realidad, que es bastante diferenciada, digamos, en una y otra región en el país, ¿no? Un tema que, hablando de regionalización y de responsabilidad en el tema presupuestario, ocurre que en algunas regiones del país el presupuesto asignado para el sector no llega a noviembre y muchas veces los maestros han dicho, está peligrando nuestra remuneración de diciembre porque el gobierno
ha gastado el dinero que tiene que ver con el sector de educación en otras cosas. Iquitos, por ejemplo. El año pasado los maestros estaban en el mes de noviembre ya levantados en una medida de lucha porque no iban a cobrar noviembre y no iban a cobrar diciembre porque el presupuesto ya no había llegado y estaban pidiendo el gobierno regional un incremento de presupuesto, cuando el presupuesto para el sector debe ser un presupuesto que se debe invertir en el sector. Entonces no se puede utilizar mal esos recursos. ¿Qué pasa cuando hay un presupuesto para el sector y se mal ejecuta y no se hace obras en el sector? Hay un control del Ministerio de Educación, que es la cartera principal y que tiene que ver cómo funciona bien el sector educativo. A ver, me encanta que me hayas sacado este tema. Yo recuerdo mucho el año pasado, cuando estábamos en fiestas, en Navidades, ¿no? Eran 10 para las 12 de la noche y yo seguía corriendo con cada uno de los gobiernos regionales porque no habían destinado el presupuesto para pagar a los profesores. Eso era algo sumamente preocupante e indignante porque es responsabilidad de los gobiernos regionales asegurar ese pago. El presupuesto lo tenían. Entonces, ¿cómo funciona? El Ministerio de Economía mira el que le corresponde hacer el seguimiento, digamos, a la ejecución de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, si el gobierno regional o la Dirección Regional de Educación dice, no tengo para pagar a los maestros, ¿qué hace Economía y Finanzas? Revisa y dice, oye, acá tienes, el gobierno regional tiene el presupuesto, ¿no? Tiene que pasarlo de esta función a otra, pero tiene el presupuesto y no le puedo dar más si es que tiene y no está ejecutando. Pero ahí se generó el problema porque muchos gobiernos regionales no habían asignado el presupuesto para hacer el pago a esos docentes. Entonces estuvimos toda la Navidad y todo el Año Nuevo llamando a gobierno regional por gobierno regional y buscándolos, además en fechas tan complicadas, ¿no? Para poder asegurarnos que hicieran la correspondiente acto administrativo para poder pagar a los profesores. En varios lugares avanzamos, se logramos conversar con ellos, nos pusimos en contacto y pusimos a nuestros técnicos del ministerio a que les asesoren para que sepan cómo hacerlo, pero eso es algo que no debe de pasar, ¿no? O sea, por respeto a nuestros maestros, por respeto a la persona, no debe de pasar. Y el gobierno regional sabe que tiene un presupuesto y que eso está planificado. No es que van aumentando maestros a lo largo del año. Entonces, se tiene que garantizar y creo que ahí los gobiernos regionales tienen que ir mejorando en sus aspectos de gestión presupuestal para evitar este tipo de conflictos, ¿no? Sé que hay prioridades, siempre hay prioridades, pero justamente una de las prioridades es poder pagar a todos los servidores de nuestro país, ¿no? Un tema de una responsabilidad porque no se puede mal gastar el dinero que está con un determinado fin. Recordamos mucho el año pasado, hubieron 2 o 3 regiones que tuvieron ese problema y ahí hay una preocupación ahora porque eso no ocurra. ¿Cuánto de dinero no se logra invertir en el sector, en la cartera de educación, en el sector? ¿Cuánto no, y cuánto se devuelve al erario nacional, al Tesoro Público? Mira, nosotros el año pasado llegamos más o menos a un 95.7%, si no me equivoco, de ejecución presupuestal. Entonces fue bastante positiva, digamos, la ejecución que hubo a lo largo del año. ¿Dónde tuvimos, bueno, nosotros siempre analizamos, ¿no? ¿Dónde ha sido que no ha habido una ejecución al 100%, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Porque no se nos habían caído procesos. Y lo encontramos, y no es el primer año, en la ejecución de las universidades. Entonces, hay universidades y hay escuelas, inclusive de educación superior, que no gastan el dinero. Entonces, ahí también tenemos un tema para orientarles a que ejecuten mejor sus presupuestos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos y convocamos a todos para que tuvieran sesiones con los técnicos de presupuesto y les ayudaran a ver dónde estaban las trabas que ellos tenían. Entonces, hay que seguir capacitando a las diferentes instituciones y universidades para que puedan hacer una ejecución, porque, como te decía al inicio, es decir, cuando hablamos de presupuesto asignado al sector de educación, estamos incluyendo los 3 niveles de gobierno y a las entidades de estas, ¿no? Entonces, universidades públicas, el IPD, el CINEASE, la SUNEDU. Entonces,
en algunos casos no es que no ejecute necesariamente el ministerio, es que en este caso, el año pasado, por ejemplo, fue un tema de universidades públicas, ¿no? Entonces, esto genera también que economía revise y diga, oye, bueno, tú me estás pidiendo incremento de presupuesto, sin embargo, el año pasado me has devuelto, pues, no sé, el 30%, ¿no? Entonces, en una caja fiscal que es reducida y que tiene que distribuirse en diferentes sectores, obviamente también cumple un rol fundamental el Ministerio de Economía para mirar dónde es que tiene que poner los presupuestos para asegurar que esto se ejecute, ¿no? Fíjate, estamos en noviembre y estamos en el 67% de avance. Entonces, estamos por debajo del promedio de avance a nivel de sectores. La mayoría de los sectores es 35.4%. Entonces, y el pliego del Ministerio de Educación, si no me equivoco, según el reporte de Economía, está más o menos al 70%. Entonces, una ejecución que preocupa porque obviamente vas a tener que devolver este presupuesto, ¿no? Así es. Una pregunta final. Nosotros, como habíamos indicado al inicio, hemos desarrollado una huelga nacional escalonada que ya se había generado en 9 regiones del país o 10 regiones del país. El gobierno nos convocó para conversar con nosotros y un punto de que se ha llegado al acuerdo es de que debe invertirse en la planilla de los maestros 200 soles que ya había como producto del inicio de la huelga de hambre y el gobierno había indicado 200 soles más que deben ser 400 soles y que debe de discutirse en el Congreso de la República. ¿Cuál es ese procedimiento para que el gobierno cumpla con sus compromisos? Porque realmente nosotros estamos en esta oportunidad muy alertas para que no ocurra lo que ocurrieron años anteriores. Bueno, el Ministerio de Educación ha planteado principalmente un incremento de 200 soles efectivamente a los maestros de educación básica para el año 2025 en 2 tramos, ¿no? Este costo bordea más o menos los 600 millones de soles, ¿no? Y la sostenibilidad de ese incremento se estima más o menos en unos 900 millones anuales, ¿no? Sumado a la sostenibilidad de medidas remunerativas que están vigentes, la implementación de normas que ha emitido el Congreso, como por ejemplo el incremento de las promotoras educativas, ¿no? De los PRONOIS, que bien merecido está, así como el incremento a los docentes de educación superior, ¿no? Entonces, todo esto de aquí es lo que se ha planteado en este incremento que está dentro de los 3.000 millones, digamos, ¿no? Más la sostenibilidad del incremento de remuneraciones de los docentes universitarios que se autorizó este año, este 2024, ¿no? Entonces, lo que ahora viene es el proceso de presentar, por supuesto, el proyecto al Congreso, que ha sido presentado ya por el Ejecutivo, ellos lo revisarán, y ahí siempre vienen situaciones de revisión y decir, bueno, esta infraestructura para esta escuela o para esta región, qué sé yo. Mira, una de las cosas que yo creo que todos tenemos que ser conscientes, Hilmer, es que el sector de educación requiere una prioridad. Eso es, sin duda, algo que creo que estamos todos de acuerdo. Yo, en mi gestión, me reuní varias veces con maestros y yo les decía, ¿no? Por supuesto que yo estoy a favor de que los profesores ganen mejor, que tengan una mejor remuneración. Yo soy maestra, yo he trabajado en aula desde inicial hasta la universidad. Pero también existe una carrera pública magisterial donde de alguna manera tú vas postulando y vas subiendo, digamos, de escala magisterial y vas teniendo una mejor remuneración. Si yo tengo que priorizar algo, tengo que priorizar esa brecha que tú señalabas, que es de 1 millón de alumnos que no tienen todavía acceso a la educación. El año pasado trabajamos mucho con el director regional de educación de Lima para buscar y garantizar espacios educativos donde puedan entrar los chicos, ver escuelas que pudieran tener doble turno, algunas aulas que no estuvieran, digamos, aperturadas o colegios que tuvieran espacios, ¿no? Y lo conseguimos. Entonces, nuestro segundo paso era, bueno, necesitamos ahora contratar nuevos maestros para que, no puede ser que tenga el aula sin maestros. Entonces, la prioridad, si yo tengo que poner, y ahí soy bien honesta, o sea, si tengo que poner en prioridades, primero cerrar mi brecha de docentes, ¿no? Primero. Entonces, yo también los invito a ustedes que así como hay un legítimo reclamo a la mejora remunerativa y a muchas otras cosas, también trabajemos para que se cierren las brechas de docentes, ¿no? Y por otro lado hay otra prioridad, y es que las escuelas unidocentes a nivel rural
han demostrado durante muchísimos años que no tienen resultados de aprendizaje. Y la razón de ser finalmente de la escuela es que los alumnos aprendan. Entonces ahí tenemos también otra prioridad muy importante y es cómo incrementamos número de docentes. Lo hicimos en mi gestión, incorporamos 1.900 maestros nuevos, ¿no? Para poder esas escuelas, 1.900 unidocentes, convertirlas en escuelas que fueran multigrado, ¿no? Y hacia ahí tenemos que ir avanzando también. Tú mencionabas hace un momento la importancia de los psicólogos, ¿no? Tampoco se tenía presupuesto asignado para eso. Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos los maestros a comenzar a privilegiar y decir, ¿por dónde empezamos en un país con 70% de informalidad, donde la recaudación es relativamente baja, donde no va a haber un cambio significativo, digamos, en la recaudación a corto plazo y donde tenemos muchas prioridades que asignar, ¿no? Para poder sincerarnos y decir, ¿por dónde empezamos? ¿No? ¿Por dónde qué es lo que debería priorizar yo desde el sector? Y, como te digo, uno es cerrar brechas, que todos los chicos tengan acceso a la educación en pleno siglo XXI, que todos los chicos tengan profesores, que esos profesores estén, digamos, que sigan postulando en el marco de la carrera pública magisterial y mejorando, que se tengan procesos de capacitación. En este incremento, básicamente lo que se va a considerar son los 200 soles hasta donde he visto, por supuesto las remuneraciones bien merecidas, ojo, en los pedagógicos y en los tecnológicos, que son los que menos ganan y son los que forman a los futuros profesores. Lo de infraestructura, ¿no? Que con la continuidad y la entrega de los colegios bicentenarios va a ser unos 2.500 millones más o menos, ¿no? Y las 26 escuelas, estas modulares, que este año lamentablemente, seguramente los procesos se cayeron, pero no se hicieron, que estaban planificadas, ¿no? 1.300 millones que van a ir para la sostenibilidad de inversiones en educación que vienen de decretos supremos y normas anteriores en las regiones, en los gobiernos locales, y el financiamiento de las becas, porque Pronavec tiene una asignación de más o menos 1.280 millones para el próximo año, de los cuales 1.060 millones corresponden a la continuidad de los beneficiarios que ya están ahorita en beca 18, y se han incrementado 20.000 nuevas becas, ¿no? Para el 2025. Entonces, y sin embargo, ahí tenemos que señalar, y yo muy enfáticamente, que tenemos resultados muy, muy negativos en las zonas de selva, en las zonas amazónicas, en las zonas más alejadas, ¿no? Y que necesitamos también comenzar a priorizar y asegurarnos que estos maestros que no tienen, que están en las zonas más complejas a veces, necesitan pues algunos incentivos para poder seguir y continuar trabajando por los que más lo necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir conversando. Por supuesto, el aumento del gasto público es un aspecto muy importante. Yo saludo porque es una inversión considerable del presupuesto nacional, pero eso sí, va a implicar una reestructuración en otros sectores que espero que se hagan, ¿no? Y que la distribución y la eficiencia del gasto sea algo que se priorice, ¿no? Porque como bien señalabas tú, devolver los dineros, o sea, tener el dinero puede resultar muy positivo, pero si no se ejecuta, no se implementa, no solamente que se haga el gasto, sino además con eficiencia, ¿no? De poco nos va a servir hacer incrementos anuales de... Sí, hay un tema que nosotros siempre hemos considerado importante, que es la remuneración del maestro. Un maestro que entrega su tiempo completo al sector, porque hoy día tienes 30 horas y te quedas batallando todavía algunas horas generando materiales y ya no puedes trabajar en otro lugar, pero con sueldos que son de 2.700, lo que percibe el profesor, un departamento alquilado que cueste 1.000 soles, yo pregunto que con 1.700, ¿quién puede vivir? Y cuando hay alguien que dice, pero el promedio de lo que cobran los maestros van por encima de los 4.000 o 5.000, el promedio mayor del Magisterio Nacional está en la primera escala magisterial. Recordemos, maestra Miriam, que son 70.000 maestros y más que están en la primera escala con ese sueldo miserable. Sin embargo, un funcionario de servir cobra 14.000, 15.000 soles, producto del dinero del erario nacional. ¿Cuál es su función? Muchas veces vaya usted a saber, inoperantes algunos, no todos, pero ahí está el erario nacional. Entonces lo que nosotros reclamamos es justo.
Y el Estado se ha comprometido en otorgar un incremento de 200 soles en marzo y 200 soles en noviembre, que para nosotros consideramos justo, porque esos profesores que están en la primera escala magisterial, y muchísimos de ellos están en zonas bien complicadas, en el BRA, en zona de frontera, zona selva, que se internan por muchísimos días, porque irse en bote significa 200 soles de ida y 200 de vuelta, serían 400 soles de su remuneración mensual, por lo tanto se quedan internos ahí 4 o 5 meses. Entonces, el Estado tiene que ver con ojos de prioridad, no lo que ve en Lima, porque está en San Borja, el Ministerio de Educación, sino lo que está en el país. Por ejemplo, lo que conversábamos, ¿no?, en Tabatinga, maestros abandonados por el Estado. Yo creo que Brasil los quiere adoptar y nos está generando gravísimos problemas. Entonces, su postura sobre este incremento de remuneraciones, después de lo que le expliqué, que el Estado tiene que cumplir. Y luego se despide maestra. Usted sabe que en este medio es un poco complicado. Bueno, yo creo que es importante siempre tener en cuenta que efectivamente se deben ir mejorando las remuneraciones de todos los servidores públicos, docentes, enfermeras, la gente que está más cercana inclusive al servicio que tú brindas. Eso no está en discusión para mí, ¿no? Lo que sí creo es que hay que asegurar, ¿no?, que tengamos no sé, y que esto vaya acompañado, digamos, de otras medidas también, ¿no? Un mayor presupuesto va a permitir que los alumnos también aprendan más, que los maestros se comprometan más, que vayamos, digamos, mejorando, ¿no?, en lo que significa el resultado final de lo que se impulsa desde el sector, que es que nuestros chicos aprendan, ¿no? Yo ahí no tengo sino que señalar que es fundamental, por supuesto, que todos ganen bien, y creo que una medida que se debería evaluar en su momento, y espero que en algún momento algún gobierno lo haga, es que, y yo he viajado por varios países en determinados momentos de mi vida, y realmente pareciera que la pirámide está invertida, ¿no? O sea, el Ministerio de Educación tiene demasiados funcionarios, cuando realmente la mayoría debería estar en las zonas donde están las unidades de gestión educativa local, ¿no? Entonces, eso también yo ahí te doy la razón. De repente, yo cuando entré al viceministerio, ahora último, encontré que la mayoría eran abogados y comunicadores y había muy pocos pedagogos. Entonces, también eso es importante, que los educadores comencemos a tener más liderazgos transformacionales para poder tener voz sobre las cosas que se tienen que priorizar, lo importante que es la mejora educativa, lo importante que es reducir la desigualdad, lo importante que es impulsar el crecimiento económico también, porque la inversión en educación mejora el capital humano, ¿no? Y eso va a tener efectos positivos a largo plazo en la productividad y el desarrollo económico que todos esperamos. Y por supuesto la disminución de la pobreza y el fortalecimiento de esa cohesión social que la educación como tal tiene un rol importante en esta construcción de una sociedad más justa y más democrática, ¿no? Y quien lo trabaja y quien está en el día a día son los maestros, quienes tenemos esa labor tan responsable, tan importante en el país, ¿no? Entonces yo también invito a los maestros que sigan adelante, ¿no?, que nos unamos para tener más resultados también y que hagamos liderazgos transformacionales para poder tener no solamente un reclamo, sino también una presencia más académica también respecto a los impactos que tiene nuestro rol en el desarrollo del país, ¿no? Así es, y así será, maestra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos disculpamos del switcher porque me estaba diciendo el tiempo, pero ha sido importante tenerla en el programa y hablar sobre temas que también involucra a todo el Magisterio Nacional. Muchísimas gracias, maestra. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.